Dios les bendiga, muy buenos días mis hermanos. Aquí estamos nuevamente por esta plataforma para traer un mensaje para todo el pueblo de Dios. Y en esta hora pues vamos a colocarnos delante de la presencia del Señor para que sea Él dándonos sabiduría, entendimiento y que sea Él trayendo sabiduría para poder entender, porque muchas veces la palabra es dada y no se puede entender. Amén. Padre, la gloria en esta hora, mi Rey Celestial, te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda exaltación, mi Rey Celestial. Cómo no alabarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte. Bendito Señor, nos colocamos delante de tu presencia para que seas tú, Señor, en nuestras vidas, que seas tú metiendo tu mano poderosa en toda situación, Señor, en cada situación de mis hermanos, de sus familias, de salud, de economía, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que tú todo lo sabes, todo lo puedes, todo lo conoces y que tú eres el dueño de todo. A ti te clamamos, Señor, para que seas tú en este momento. Señor, envía tus ángeles ministradores, ángeles que puedan ministrar en este lugar, que puedan guardar nuestras vidas también, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, el día domingo el Señor me daba una palabra. Amén. Y esa palabra está en Lucas 22, 31 y 32. Amén. El Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y entonces dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti a que tu fe no falte. Gloria a Dios. Una palabra tremenda que el Señor me daba. Y yo decía, bueno, Señor, esta palabra, muchas veces nosotros, ¿no? Hemos sido zarandeados. Bueno, ¿qué significa ser zarandeados? Zarandeados significa, eso lo utilizan mucho cuando van a limpiar el trigo, ¿no? El Señor en una parábola decía, hablaba sobre el trigo. Y entonces dice que es en una, no sé cómo se llama ese artefacto, ponen el trigo allí y lo zarandean para que caiga toda la pavesa, lo que no sirve, y se quede el trigo, se quede lo que sirve, lo que nos va a alimentar. Y lo demás, la pavesa, va a caer. Asimismo, mire, pero vamos allí. A mí me llama mucho la atención porque leyendo este texto anteriormente, el Señor venía de predicar, venía a Simón Pedro. Acuérdese que aquí le dice Simón, no le dice Pedro. Ya el Señor le había cambiado el nombre. Ya el Señor le había enseñado por 2 años, por 3 años. Ya Pedro había sido cambiado y transformado por el Señor. Estaba ya había pasado por muchos procesos. Amén. Y entonces cuando aquí le dice Simón, lo llama Simón porque ya había sido transformado Pedro. Ya no era el Pedro de antes. El Pedro que era mundano, que hacía, ¿se acuerdan? Que su carácter todavía no había sido transformado. Aún cuando el Señor Jesús fue apresado, su carácter todavía no había sido totalmente transformado. Bueno, pero el caso es que me llama mucho la atención cuando el Señor lo llama solamente a Pedro, a Simón. Le dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. O sea, él habla globalmente a todos, sabía que a todos iban a ser zarandeados. Porque ahí lo dice, os ha pedido a todo el grupo, a los 12 apóstoles y a todos los que estaban, más que todo a los 12 apóstoles que estaban con él, dice que Satanás
había ido al Padre a pedir, acuérdese, y esto téngalo muy claro, que mientras el Señor no permita que a usted y a mí nos suceda algo, no va a suceder, que el enemigo tiene que ir a pedir permiso a Dios. Pedir permiso, porque nosotros somos de Cristo, somos de Él. Amén. Por eso no debemos ir a nuestra bola o a nuestro entendimiento. Nosotros somos de Cristo. Eso es algo muy importante que debemos tenerlo en claro. Ahora sí dice, os ha pedido para zarandearlos. El Señor ya sabía. ¿Usted cree que el Señor ya no sabía que con su crucifixión, cuando lo apresaron, Él ya sabía? Incluso le dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y las ovejas van a ser esparcidas. Se esparcieron. Eso era un zarandeo. Eso se llama zarandear. Amén. Bueno, entonces dice, lo vamos a ver así. Yo he puesto ejemplos, ¿no? Hay muchos ministerios en esta, hay muchos misterios en esta porción de la palabra. Pedro ya no era el hombre, lo que yo le decía, el hombre simple. Ya era un hombre que el Señor ya lo había escogido. Lo había escogido para un propósito. Amén. Entonces dice, zarandear. ¿Qué significa? Yo lo busqué, zarandear. Como te digo, proceso de separación de trigo de su contraparte no comestible, la cáscara, o sea, la cascarilla. Amén. Entonces yo he puesto varios ejemplos de zarandear. De nuestra vida, de lo que nos acontece en nuestra vida, porque pueden haber muchos procesos de zarandear. Lo podemos ver en la economía. Amén. Un ejemplo. Una persona pierde su trabajo. Al mismo tiempo pierde su empresa. Al mismo tiempo pierde su familia. Ese es un ejemplo de zarandear. Otro ejemplo, en el hogar. Se pierde el trabajo. Lo deja la esposa. Un ejemplo. Dios no lo permita. Reprendemos al diablo en esta hora. Otro ejemplo, en la iglesia, como pastores, ¿cuántas veces nosotros no hemos visto en el pastorado, en las iglesias, que el enemigo ha pedido a la iglesia para zarandearla? Amén. Para sacar muchas veces lo que no sirve. Dice, para zarandearlo. En la iglesia dice, cuando una persona levanta una calumnia, que se va la mitad de la iglesia, no hay para la economía, no hay para pagar el alquiler. He puesto ejemplos de zarandeo. Amén. El Señor sabe que... el Señor sabe que en estos procesos de zarandearnos, déjeme decirle que el Señor va a estar con nosotros, ha estado con nosotros. Pero muchas veces se nos nubla tanto la mente, se nos nubla tanto el entendimiento que no entendemos quizás por el proceso por el que el Señor nos está permitiendo pasar. Es más, en una parte de la Escritura dice que el Señor no nos va a dejar pasar, no nos va a poner en esta hora procesos por el cual nosotros no vayamos a ¿cómo se llama? A resistir. Dios no nos va a poner un proceso por el cual nosotros no podemos resistir. Él ya sabe que vamos a resistir. Él ya sabe de antemano que vamos a resistir ese proceso. Que si nos pidió el enemigo para zarandearnos, Él sabe de qué pasta estamos hechos. Él sabe de qué material Él nos hizo, porque Él nos hizo y Él nos creó. Amén. Dice, el Señor sabe que Satanás estaba buscando para zarandearos. O sea, cuando pasamos circunstancias, procesos, circunstancias, problemas en nuestra vida, amén,
él ya sabía que estábamos pasando que íbamos a pasar por eso. En esta ocasión el Señor estaba a punto de ser entregado a crucifixión. Ahora vamos a nuestro caso, ¿no? A nuestros casos personales. Usted ya sabrá quizá por el proceso por el cual usted está pasando. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha zarandeado? Pero ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo lo tomamos? ¿Nos ponemos histéricos? ¿Nos descontrolamos? ¿Nos azotamos? Eh, ¿Nos jalamos, nos jalamos los pelos? ¿Peleamos con las personas que están a nuestro alrededor? ¿Que están cerca de nosotros? ¿Culpamos a Dios? Mucha gente culpa a Dios. ¿Culpamos a la humanidad? Son muchas las situaciones. Amén. Entonces, mis hermanos, el enemigo siempre, mientras nosotros estemos en el camino, en los caminos del Señor, siempre nos va a pedir para zarandearnos. Pero hay algo aquí muy especial que me llama mucho la atención. Amén. Cuando aquí dice, vamos aquí a la palabra. Dice, Satanás os ha pedido para zarandearos a todos. Pero algo muy tremendo que me llama mucho la atención, que dice, pero yo he rogado porque a ti. Amén. El Señor ya sabía que a Pedro le faltaba la fe. Amén. En otra, más acá adelante o atrás, en una porción de la palabra, se acuerda que Pedro, cuando el Señor Jesucristo estaba caminando por el mar y él fue a su encuentro, entonces dice, ven, y él comenzó a caminar en el agua, pero le faltó fe, le dio miedo, dice que le dio miedo, le faltó fe a Pedro. Y entonces dice que se hundió. El Señor ya conocía podríamos decir, ya conocíamos su debilidad. Pedro no tenía fe, pero dice el Señor, pero yo he rogado para que no te falte la fe. Yo he rogado, ahí cuando dice, yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Amén, porque si cuando llegan todas estas circunstancias, cuando llegan todos estos problemas, cuando llega todo lo que, por lo que usted está pasando, cuando llega esta situación, por lo que usted está pasando, y usted no tiene fe, se va a hundir. Satanás va a lograr zarandearlo y acabarlo y dañarlo y que termine. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí. Pero dice, pero yo he rogado por ti. He rogado por ti. O sea, el Señor le está diciendo, qué hermoso de verdad. Saber que el Señor ruega por nosotros ante el Padre, que no tengo que ir a nadie a decir, vea, ore por mí, mire, pongo esta oración para que ore por mí, fulano, y llamar a todas partes del mundo a estar pidiendo que oren, porque hay gente así, que se conecta por todas partes del mundo, por toda la red. Que en este ministerio vivir para Cristo, yo no sé qué, en este otro, ore por mí, ore. No. Si nosotros tenemos libre acceso, nosotros, por eso el Señor fue a la cruz del Calvario, para que tengamos libre acceso. Por eso dice que cuando el Señor Jesucristo murió, dice que el velo fue roto. Podemos tener libre acceso al Señor. Ya no tenemos que andar por ahí, fulano, llamando por teléfono a Perú, a Brasil, a Colombia, a Canadá, a tantos lugares. Estar llamando. No, usted y yo podemos tener ese encuentro personal con el Señor. Señor, esto me pasa, esto. Vaya al Padre, vaya directamente a Él. Ese es el error muchas veces cuando el enemigo viene ha pedido a zarandearnos. Muchas veces nosotros no vamos directamente al dador de la vida. Nosotros no vamos directamente al que peleó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice que entró a pelear por la llave, para quitarle las llaves de la muerte a Satanás. Él entró allá al infierno por nosotros.
Y entonces muchas veces sucede eso, que no tenemos esa fe. Vamos a quedarnos un poquito aquí. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay que decirle a las cosas que no son como si fueran. Y ese es de pronto el engaño que el enemigo nos ha metido, nos ha vendido, que nosotros, que hay esta palabra, ¿no? Hay que decirle a las cosas que no son como si fueran. No, pero eso no es de Dios. Si yo le digo en el nombre de Jesús, yo creo que hoy, un ejemplo, me van a dar esos papeles, yo creo. Y mucha gente dice que eso no es de Dios, que el Señor sabe todo. Que el Señor sabe todo. Pero la palabra lo dice. Y si lo dice la palabra, porque eso lo tenemos que tomar. La fe. Muchas veces, mi hermano, por la fe, por la falta de fe, no suceden cosas en nuestras vidas. No suceden los milagros en nuestras vidas. Por la falta de fe. Pero la fe no es algo que usted y yo tengamos que hacer fuerza para que no. Creer, tener la convicción, la certeza que el Señor está con nosotros. Y si esa es la voluntad de Dios, el Señor lo hará. Amén. Entonces dice, fe, no falte. Sí, quizá tenía fe, pero en muy poco. No. Que no falte. Cuando aquí dice no falte es porque no tenía. Porque dice que la fe, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y usted recuerde que la grano de mostaza es, dice que es la semilla más pequeñita que hay, ¿no? La mostaza. Si tuvieses fe como un grano de mostaza. Amén. O sea que Pedro no tenía fe, pero dice yo voy a rogar. Bueno, entonces dice, quizá Simón era hombre de poca fe, sí, es que era. Y aquí ya recordamos lo que le pasó en el mar, que le faltó la fe. Bueno, dice, no podemos, aquí mismo en el Lucas 22:40, ¿no? Vamos a abrir aquí la palabra. En Lucas 22, aquí está. 22. En el cuento va a ponerme las gafas. En el 22:40 dice, me llamaba también mucho la atención esta, dice, ¿dónde está? Vale, dice, cuando llegó a aquel lugar, vamos a leer el 39, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también los siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. La fe también es por el oír la palabra y también por la oración. Cuando aquí en esta palabra te dice, el Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero también aquí hay algo muy especial. En este mismo versículo dice que el Señor los mandó a orar. Hay que orar. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos metemos en la presencia del Señor, el Señor nos va a mostrar, nos va a revelar qué es lo que el enemigo va a hacer, qué es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, pero en oración. Pero muchas veces nosotros queremos que nos revelen, que el Señor nos muestre, que el Señor, sin oración, sin meternos en su presencia, sin meternos en oración. Este versículo a mí me llama mucho la atención, todo el capítulo, porque suceden acontecimientos que son tremendos. Porque después de que le dice a Pedro, mira, Satanás los ha buscado para zarandearos,
pero también abajo, o sea, el Señor Jesucristo, yo muchas veces lo veo como cuando cuando una madre quiere enseñar, o un padre, lo hace con el ejemplo para enseñarles a sus hijos. Asimismo, el Señor Jesús lo hacía para que ellos fueran captando, que no todo es hablar, hablar, sino para que ellos mismos fueran captando. Entonces le dice, bueno, voy a irme a orar, y les dice a ellos, oren, orad también que no entréis en tentación. Amén. Bueno, dice aquí, quizá usted esté haciendo, a ver, quizá usted esté siendo zarandeado. No conozco su situación, pero recuerde que el Señor está en control y Él sabe aún antes que nos sucedan las cosas. En otro versículo de la Biblia dice lo que habíamos dicho en Lucas 22:40, orad sin cesar. En otro versículo dice orad sin cesar. Perdón, lo dice en Primera de Tesalonicenses, que debemos estar orando sin cesar. Y una vez yo le decía a una persona, mire, nosotros debemos estar orando sin cesar, pero mucha gente piensa que orar es entrar a la habitación y ahí estar, Señor, no, nosotros podemos orar en todo tiempo, 24/7. Yo me acuerdo del profeta T.B. Joshua, que él nos decía que él oraba 24/7. Que usted puede ir en el coche y puede ir orando, puede estar en la cocina haciendo el almuerzo y puede estar orando, no pensando en cosas malas, no, o estar orando, estar en el baño y estar orando, irse a acostar, antes de acostarse orar, y de todas maneras en la cama. Yo muchas veces, cuando a veces me acuesto, yo me pongo a acordarme de pasajes bíblicos, de cosas bíblicas, para que mi cabeza, mis sueños no sean sueños ni pesadillas horribles, que muchas veces el enemigo pone pesadillas horribles. Amén. Muchas veces estoy aquí cuando me quedo sola, muchas veces en casa, me da el deseo, la necesidad de orar. Me voy a poner la lavadora y ahí estoy meditando en el Señor, y si tengo que ponerme a orar, me pongo a orar 1 minuto, 2 minutos, 5, pero está todo, por eso dice orar sin cesar. No solo es, no en el tiempo de intercesión en la iglesia, porque muchas personas piensan que solamente orar, eso me decía una persona un día. No, pero es que no tengo tiempo, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Mientras usted tenga 1 minuto para orar por el Señor, y así minuto a minuto en todo el día, imagínese, está orando sin cesar. Amén. Sin cesar. Estos son los... Amén. Entonces dice, orar sin cesar, estos son los ojos y oídos espirituales que tenemos abiertos. Mientras nosotros oremos, mientras nosotros estemos en comunión con el Señor en el día, tenemos, ese es los oídos, los ojos espirituales, por la cual nosotros vamos a saber cuándo el enemigo nos va a zarandear, cuándo el enemigo... Muchas veces el Señor te puede mostrar por sueños. A mí lo ha hecho, me muestra por sueños. Y el Señor lo hace para levantarme a orar, para levantarme a reprender, para que esa situación no suceda. Amén. Amén, mis hermanos, allí los que están escuchando. Amén. 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 A ver, amén, amén. Amén, amén. Lo tengo silenciado para que no escuche nada. Amén. Y a ver, pongámoslo por aquí. Esos son nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales y nuestro olfato. Amén. Entonces, mis hermanos, esta palabra, de verdad el Señor me la daba y yo decía, wow,
tremendo, porque el Señor a Pedro, así como a nosotros, muchas veces nos ha dicho, y el Señor como nos dice, por eso le digo que usted tiene que tener los oídos y los ojos espirituales abiertos y el olfato. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a revelar. Usted dirá, bueno, el Señor le dijo a Pedro, pero a nosotros, ¿cómo nos va a revelar? Busquen la presencia del Señor. El Señor te va a revelar en sueños, te va a revelar por medio de otra persona, te va a revelar en la palabra, para que tú y yo estemos apercibidos que el enemigo siempre va a estar allí queriendo dañar, queriendo molestar, queriendo de que todas esas bendiciones que Dios, el Señor, tiene para nosotros, se queden ahí en ese segundo cielo. Y es usted y yo que tenemos que derribar. Pero tenemos que hacerlo con autoridad, con fe. Mire, la fe es muy, muy importante. Porque el Señor le dijo a Pedro, pero yo voy a rogar, o sea, el Señor tenía tanto amor, tiene tanto amor a sus hijos, a nosotros que somos sus hijos, que estamos allí en oración, en ayuno, en alabanza. Tiene tanto amor por su pueblo, por el pueblo de Dios, que dice, Él está pendiente. Y de cada uno de nosotros, Él está pendiente. Y dice, yo ya rogué al Padre para que tu fe no falle, para que puedas seguir adelante. Pero aún así, mire que Pedro, cuando sucedió todo lo que sucedió, dice que volvió atrás. Volvió a pescar en un momento de la vida de Pedro. Él volvió atrás a pescar después de que el Señor le había dicho, yo te voy a hacer pescador de hombres, ya no vas a volver a pescar, a tener esa vida. Pero Pedro, en un momento de su vida le faltó la fe, volvió atrás. Pero el Señor está allí. El Señor está en cada una de nuestras situaciones, mis hermanos. Por eso tenemos que estar, si vemos algo, vaya a la presencia de Dios. Señor, revéleme qué sucede, qué pasa con esta situación. Revéleme, Señor, qué sucede, hábleme. Pero eso el Señor lo va a hacer en ayuno, en oración, en intimidad. Amén. Bueno, vamos, otra situación que yo veía que me llamaba mucho la atención era cuando el Señor le dice, el enemigo ha buscado para zarandearos. Dice, pero yo he rogado porque tu fe no falte. Amén. A ver, espera un momentito. Lucas. A ver, aquí dónde está. Dice, 31 y 32, ¿no? Entonces Pedro, aquí en este mismo, en el Lucas 22, 31, le dice, y 32, le dice, Pedro le dijo, el Señor, Pedro le dijo al Señor, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Señor ya lo sabía todo. Muchas veces nosotros, mis hermanos, he conocido mucha gente que comienza a prometerle a Dios. O a nosotros como humanos. ¿Cuántas veces la gente no llegó a la iglesia? Al Rey te mandó a llamar. Nosotros vamos a estar aquí, vamos a estar contigo, te vamos a ayudar. Y en su momento dado, por cualquier cosita se fueron de la iglesia. Así mismo le pasó a Pedro. Yo me voy hasta la muerte. Y entonces el Señor ya sabía y conocía. El Señor le dijo, no, Pedro, no nos engañemos, como quien dice. Le dijo, no nos engañemos. Porque tu fe te va a faltar. Tu fe te va a faltar. Porque él había estado 3 años con el Señor. Y en esos 3 años el Señor le demostró, les enseñó que había que tener fe. Cuando hizo la multiplicación de los peces y los panes en 2 ocasiones, es fe. Hay que tener fe para creer en eso.
Pero Pedro, en ese momento, con esa situación, con lo que pasó con el Señor, que se lo llevaron, todos se turbaron, le faltó la fe, no se acordó de todo lo que el Señor había hecho, de que Él le dijo, yo voy a estar con ustedes, voy a mandar el Consolador, yo voy a estar con ustedes, voy a subir para acomodarles lugar. Se olvidaron. Muchas veces sucede eso con nuestras vidas, mis hermanos. Entonces el Señor le dijo, no, Pedro, no nos engañemos. Le dijo, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Entonces, mis hermanos, yo le doy gracias por esta palabra porque nosotros tenemos que entender que el enemigo va a pedirnos para zarandearnos hasta que Cristo venga. Porque muchas veces cuando suceden todas estas cosas, y muchas veces sucede una cosa, un ejemplo, se me dañó la nevera. Bueno, la economía de la casa. Y nosotros lo primero que pensamos, ay, no, diablo cochino, diablo mentiroso, diablo yo no sé qué, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No, 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 no. Usted tiene que ahí entender que está sucediendo algo. Mira, muchas veces cuando las cosas se dañan en el hogar, se dañó la nevera, se dañó una cosa, se dañó la otra. ¿Usted sí sabía que son espíritus demoníacos? Esto es más profundo, pero yo se lo voy a enseñar. Son espíritus demoníacos que han venido a destruir las cosas de su casa y por ahí, por ese lugar, le está quitando la economía. Porque si se le dañó la nevera, usted tiene que sacar dinerito para comprar otra, de segunda, primera, como sea, porque la nevera es necesaria. Se le dañó la lavadora, un ejemplo. Aquí no tenemos cosas para lavar. No sé, no hay ¿cómo se dicen en Colombia? Esas lavadoras de mano que se lavaba, no hay. Pues hay que comprarla. Y así sucesivamente. Pero usted ahí es donde tiene que ponerse en pie de guerra, ponerse a orar por su casa y todo demonio, toda brujería y toda hechicería en el nombre de Jesús tiene que irse de su casa. Pues usted tiene que ponerse los pantalones de guerreros, las faldas guerreras y ponerse a pelear por su casa, andar por toda su casa, andar por el baño, por la habitación, por el lavado, por todos los rincones de su casa y orar y que tiene que salir en el nombre de Jesús. Pero muchas veces el enemigo viene a zarandear y nos quedamos, como decíamos anteriormente, le echamos la culpa a todo, la culpa, y se enfadan con Dios, se enfadan con los que están al lado, pero no nos paramos a decir, no, ¿esto qué es? A ver, ¿esto qué es? ¿De dónde viene? En el nombre de Jesús, y nos ponemos a guerrear y a pelear. Amén. Mis guerreros, ustedes y yo nos tenemos que volver esos guerreros. Muchas veces, a veces nos quedamos dormidos, mis hermanos. No se quede dormido. Ore, clame y guerree por su casa. Ore por su casa, unja su casa. Unja la barra, usted sabe cómo hacerlo. Unja la barra una vez al mes por lo menos, pero muchas veces nos dejamos. Por una cosa, por otra, por distintas situaciones, dejamos de pelear por nuestra casa y el enemigo viene a por nosotros en nuestra casa. Primeramente viene por nosotros a nuestra casa, a visitar, a ver qué hay. Usted y yo tenemos que estar diariamente viendo qué hay en nuestra casa que le esté permitiendo al enemigo entrar a dañarnos. Y así, y su casa es su casa donde usted viva, con los que usted viva. Amén. Vamos a orar entonces, mis hermanos, por todas aquellas personas que estén pasando por situaciones en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. A ver, le voy a pedir aquí al hermano si de pronto quiere levantar una oración o... A ver, aló, aló, aló. Vale. A ver si aquí el hermano quiere levantar una oración. Bueno, vamos a orar, amén, para colocar delante de su presencia
todos aquellos que nos están viendo allá, que por medio de esta plataforma está recibiendo este mensaje. Vamos a orar, amén, para que el Señor sea metiendo su mano poderosa, para que lo sacuda a usted. Si de pronto usted está pasando por una situación así, sacúdase, mis hermanos, mis hermanas, sacúdase. No permita que el enemigo venga a dañarnos ni a que nuestra fe falte, amén. Vamos a orar como le dijo el Señor a Pedro, a Simón. Vamos a orar para que nos dé más fe, para que esa fe sea como un grano de mostaza y que le podamos decir a ese monte, quítate de ahí y ponte allá. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, Gracias, mi hermano. Espíritu Santo de Dios, Padre de la Gloria. Primeramente te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra que nos has permitido recibir, Padre Celestial, esta mañana, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, Padre Celestial, como dice en tu palabra, Señor Jesucristo, que el enemigo ha querido pedirnos para zarandear, pero creemos, como dice en tu palabra, que tú, Padre Celestial, oras por nosotros, Señor Jesucristo, para que estemos firmes, Padre de la Gloria, para no caer en tentación, para seguir adelante, para seguir avanzando en ti, Cristo de la Gloria. Espíritu Santo de Dios, en esta tarde, Padre Celestial, en esta mañana te pedimos de que nos dé la fortaleza, Padre Celestial, para seguir adelante, para seguir avanzando, Padre Celestial. No permitas que caigamos en tentación, Padre de la Gloria. Líbranos de todo mal, de todo peligro, Cristo de la Gloria. Amén. Padre Celestial, te pedimos, Padre de la Gloria, de que seas tú dándonos fuerza, Padre Celestial. Si quizás hay alguna dificultad en nuestra vida, Padre amado, si quizás, Padre Celestial, hemos tenido algún problema, Padre de la Gloria, te pedimos de que nos dé la fuerza y la fortaleza, Padre Celestial. Padre de la Gloria, danos la sabiduría y el entendimiento, Padre Celestial, para salir de esa dificultad a través de la oración, Padre amado. Coloca palabras, Padre Celestial, sobre nuestros labios, Padre Celestial. En tu palabra dice, pedid, se os dará. Padre Celestial, te pedimos de que nos dé sabiduría, Padre Celestial, el conocimiento, Padre Celestial, de tu palabra, Cristo de la Gloria, para contrarrestar todo ataque del enemigo, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, atamos y reprendemos todo ataque del enemigo en contra de nuestra vida. Lo declaramos inoperante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, declaramos que somos sanos, que somos salvos por tus llagas, Padre Celestial. Declaramos que toda enfermedad, todo contratiempo, todo ataque del enemigo no tiene poder, no tiene autoridad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque en tu palabra dice, Señor Jesucristo, que tú nos has dado el poder y la autoridad. Amén. Para que las cosas se sujeten en tu nombre, Jesús de Nazaret. Por eso en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que se sujeta toda dificultad, todo problema en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, y declaramos que somos libres, somos sanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, gracias, Padre Celestial, porque tú, Padre Celestial, nos fortaleces, Padre amado, y tú, Señor Jesucristo, ora por nosotros para que nuestra fe no falte. Gloria a Dios, Amén. gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre amado, Señor, por mis hermanos que están allá, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, que tú tienes el control de todo. Nos colocamos delante de tu presencia y tu espíritu de venganza lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Ahora quedamos, Señor, bajo tu cobertura, y todos aquellos que están allí detrás de estas pantallas van a quedar bajo tu cobertura, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Dele un like, suscríbase. No le dé un like para yo ser famosa, no, porque si usted se suscribe y le da un like, van a poder escuchar esta palabra, a poder llegar a aquellas personas que lo necesitan en esta hora. Dios me les bendiga, mis hermanos. El hermano Pastor Jonathan, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. 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 Dios te bendiga. Hasta una próxima.